Pero antes vamos a leer 30, capítulo 30. 30, versos 15, adelante, 15 al 20. ¿Estamos ahí? Bien. Vamos a mantener la lectura y vamos a ir leyéndola a medida que vamos avanzando. Pero hoy día nuestro tema es: escojamos la vida y la bendición. Escojamos la vida y la bendición. Cuando nosotros entendemos que Dios es la fuente de la bendición y la fuente de la vida. Amén. Dios es la fuente de la bendición. Escuche lo que estoy diciendo. No estoy diciendo cualquier cosa. Si entiende lo que estoy diciendo, tendrá que alinear toda su vida a esta afirmación. Si no, tendrá que chocar con muchas cosas en la vida. Dios es la fuente de la bendición y la vida. No estoy diciendo que la fuente de la bendición es el trabajo, aunque el trabajo es una bendición. Amén. Sino que Dios es la fuente de la bendición. Y uno puede encontrar una gama y una gran cantidad de textos bíblicos que afirman esta verdad. Cuando decimos que Dios es la fuente, estamos haciendo la diferencia a decir Dios es el pozo. Fíjese que en el Antiguo Testamento, todos los hombres que se relacionaron con Dios, que fueron algunos de ellos agricultores u otro tipo de oficio, siempre abrieron pozos. ¿Se recuerda la pelea entre los siervos de Abraham y los siervos de Lot? Fue por los pozos, porque el agua en el desierto de alguna manera es vida. Donde hay agua dulce, es vida, sobre todo para los agricultores, y si lo ponen en los términos del desierto, será para las bestias, para los animales. Los animales no pueden existir si no tienen agua para beber. Entonces no estoy diciendo Dios es un pozo, porque el pozo tiene agua mientras la napa está en la parte superior. Pero cuando la napa baja, los pozos se secan, sobre todo en el tiempo de verano. Llega un momento que el pozo se seca totalmente y ya no hay agua, aunque le meta un sapito, una rana, lo que sea, no hay agua, simplemente porque la napa ha bajado mucho. Pero en este tiempo que empieza la lluvia, los pozos tienen la tendencia a subir, a volver a recuperar el agua. Pero yo no estoy diciendo que Dios es un pozo, que en tiempos de verano baja y en tiempos de invierno sube. Porque a veces nosotros nos relacionamos con Dios como si fuera un pozo. Pensamos que cuando pasamos escasez nosotros es porque Dios está escaso. Pero cuando decimos Dios es la fuente de la bendición y la vida, estamos afirmando que Dios jamás escasea. Que a Dios nunca le falta nada. Que Dios es completo, absolutamente. Que Dios tiene todo. Entonces, cuando afirmamos que Dios es el Dios de la bendición y de la vida, tenemos que centralizar nuestra mirada. Tenemos que reorientar nuestra vida hacia Dios si no ha estado orientada hacia Él. Porque a veces nos perdemos en el camino de pensar que nuestra bendición viene del trabajo. ¿Sí? Hay gente que deja de ir a la iglesia por el trabajo. Compromete su fe con el trabajo. Mire,
le ofrece una pega, pero tiene que trabajar el domingo, va a ganar 20 luquitas más que otra pega que trabaja solo hasta el día sábado, pero son 20 lucas menos. ¿Qué escoge usted? Generalmente la gente escoge el pozo, pero va a tener agua hasta cierto tiempo. Pero cuando escogemos la fuente, escogemos aquel que es la fuente de la vida y la bendición, mire, nunca habrá escasez. Nunca habrá falta de nada. Y no estoy diciendo una expresión cliché, sino que estoy diciendo aquello que es la verdad. Porque la Biblia lo dice y porque nuestra experiencia lo avala. Amén. Dios nunca ha sido escaso. El que está falto de sabiduría, pídala a Dios y Dios la dará abundantemente. Así es Dios. Solamente cuando se es fuente uno puede dar abundancia sin temor a quedar escaso. Por eso nosotros miramos la Biblia desde el punto de vista de la fuente. Isaías capítulo 12, verso 3 dice: y la palabra de Dios es una fuente inagotable. La palabra de Dios nunca se agota. Hay abundancia de palabra. Amós capítulo 3, 11 dice que en estos tiempos habrá hambre de oír la palabra de Dios y no hambre de pan. Por lo tanto, decir Dios es la fuente de la bendición es estar expresando la voluntad de Dios. Dios desea bendecir. Por lo tanto, Él nos dejó marcado el camino para que nosotros no equivoquemos. Y ahora sí que leo verso 15 del capítulo 30 de Deuteronomio. Y me ayudan a leer todos juntos, por favor. 1, 2, 3 dice: mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar, y te iniciares a dioses ajenos, y les sirvieres, hasta ahí, dejémoslo hasta ahí. Mira, diga conmigo, mira. Diga conmigo, mira. Porque este es el mirar de Dios. Es Dios exhortándonos a mirar. Simplemente esta palabra en el hebreo es observar. Debiera decir observar. Porque hay una diferencia entre mirar y observar, ¿cierto? A veces uno mira solo con los ojos de la cara. ¿Y cuántos de ustedes, como a mí, me ha pasado cruzar la calle, he mirado y he visto que nada ha pasado hasta que el auto frenó al lado mío? ¿Y de dónde salió el auto? Uno dice. Miró, pero no vio. Pero observar significa observar con todos los sentidos. Están todos los sentidos involucrados. Por lo tanto, cuando la exhortación de Dios es que miremos, está exhortándonos a observar con todos los sentidos. Por lo tanto, cuando uno observa con todos los sentidos, está más lejos de equivocar. Así que el texto 15
puesto delante de ti hoy. Mire, si usted lee en casa después del 15 al 20, observará que se repite 4 veces la palabra hoy. Porque la bendición, ¿cuándo es? ¿Mañana? No, hoy. ¿De qué me sirve la bendición mañana? Te bendeciré el 2020 si no voy a estar vivo. ¿Para qué me sirve? No, Dios te bendice hoy. Siempre es hoy. El libro de Hebreo dice, si hoy escucharas su voz, hoy. Hermano, Dios no te está hablando para mañana, Dios te habla hoy. Siempre la palabra de Dios es el hoy presente, para que mañana no cometas el error que hoy día puedes evitar. Por eso la Biblia dice que Dios habla siempre antes de. Dios te advierte antes de. Antes que cometas el error, o digámoslo de otra manera, cuando cometiste el error, fue la suma de no haber escuchado. Dios te habló, te volvió a hablar, te volvió a hablar, te volvió a hablar. Generalmente la suma de no haber escuchado el error cometido al final. Por eso Dios está diciéndonos hoy, si escucharas hoy, porque yo te mando hoy, yo te pongo hoy a los cielos y a la tierra por testigo hoy. Así que escuchemos, queridos, atentamente la exhortación de Dios esta mañana. La voluntad de Dios es bendecirnos. Cuando nosotros miramos el texto que estamos leyendo, que pertenece a la ley solo podía bendecir la carne. Esta es la bendición de la carne. Si yo me quedo solamente en este mensaje, estaría hablando de que la bendición de la carne es la que procura a todo el mundo. Pero cuando Jesús interviene, ya estamos hablando de la bendición del Espíritu. La bendición de la ley es bendición solo de la carne. Pero cuando el Señor Jesús viene, nos está llevando a la bendición del Espíritu. Su voluntad es que todos nosotros recibamos la bendición espiritual. Capítulo 6, 33, esta mañana lo cantaba y lo repetía. Mateo 6, 33, que dice, buscad primeramente, ¿qué cosa? El reino de Dios. Pero continuemos el texto. Y su justicia, no la nuestra, su justicia. Y todo lo demás será añadido. Por eso yo comencé diciendo, hay que estar bien direccionado. No estemos direccionados a lo que tenemos por garantía. Dios solo cumple sus promesas, no tus deseos. ¿Sí? Señor, yo deseo esto, podemos desear sin ninguna duda, pero Dios solo cumple sus promesas y no nuestros deseos. De tal manera que cuando decimos que la voluntad de Dios es bendecir el espíritu. Y en la bendición espiritual, sin duda que está la bendición que llamamos nosotros material. Dios sabe que usted a las 12, entre 12 a 3 de la tarde almuerza. No hay para qué recordarle al Señor. ¿Cierto? Usted sabe que le echa mantequilla al pan, no margarina. Y calo. Hay un montón de cosas que nosotros no necesitamos recordar a Dios. El salmista dice, antes que salga la palabra de mi boca, tú ya la
conoces. La conoces. Por eso que la oración no tiene que perderse en solo pedir. La oración está centrada en la voluntad de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Qué dice? Venga tu reino, hágase tu voluntad. Hay que centrar la vida de oración en la voluntad de Dios. No en los deseos nuestros, no en los deseos de cada uno de nosotros, sino en los deseos de Dios. Por lo tanto, si Jesús no hubiese venido, tendríamos solo la bendición de la vaca, daría más leche. Tendríamos la bendición de tirar poroto y comerlos, pero no tendríamos la bendición de nuestro espíritu. Diga conmigo, lo más importante es que mi espíritu tenga la bendición. Sí, porque sabe, lo de la carne, lo del cuerpo está garantizado. ¿Sí? Dios ha garantizado todo lo demás. Él ha agregado la añadidura. Ahí la añadidura tú puedes ponerle el trabajo, los quehaceres, etcétera. Todo eso está cubierto. Y está cubierto con lo que dice el Señor en la oración modelo: el pan nuestro de cada día, dámelo mañana. No, hoy. La bendición siempre hoy. Hoy Dios te quiere bendecir. Hoy Dios quiere prosperar tu alma. Hoy Dios quiere prosperar tu espíritu. Quiere que seas rico en espíritu. Rico en la bendición espiritual, rico en la bendición de Dios. Por eso yo no le digo, no, sirva a Dios, va a tener un auto, se lo van a cambiar todos los días, va a ir, va a viajar. Eso está incluido si usted busca el reino de Dios. Si busca el reino de Dios y su justicia, todo eso será añadido. No hay para qué decirlo, está incluido. Por lo tanto, la voluntad de Dios es bendecir, traer la bendición espiritual, que es únicamente a través de Jesucristo. Ya que capítulo 14, verso 6 de Juan, Él es el camino para llegar a la vida, es el camino para llegar a la bendición, es el camino para ser prosperado. Cuando hablo de la bendición y hablo de la prosperidad en Jesucristo, estoy hablando de la bendición espiritual. Estoy incluyendo todo, no solo estoy incluyendo lo externo, lo material. Por lo tanto, a través de Jesús recibimos la bendición y recibimos la vida. ¿Cuál es la mirada de Dios? Mire el verso 16, Deuteronomio 30, 16. Porque yo te mando hoy, ¿qué cosa? Que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos, que guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga el Señor. Leamos estos versos con suma atención. Que ame sus estatutos, que ame sus decretos, que ame sus mandamientos. Queridos, yo lo insisto una y otra vez, y lo insistiré una y otra vez mientras tenga vida. La bendición está en amar a Dios. No saca con nada de esforzarse tanto, de trabajar toda su vida, si al final no va a tener nada. Se lo digo en palabras de Salomón: todo esfuerzo, todo trabajo es fatiga de la carne. Ganará o FONASA o ganará la otra. Y lo más penoso de esto, que no solo fuera de la iglesia, sino la gente de la iglesia,
no entiende esto que debería entender a la primera. Y a veces equivoca guardando, y se escucha la voz del cielo que dice: hasta aquí llegaste, cabrito, prepárate, te vienes para arriba. Olvidándose que el fin no es guardar, el fin es dar. ¿Sí? Si amas a Dios, como muchos hipócritas lo dicen, yo amo a Dios, pero no lo obedecen. Eso no es amar a Dios. Jesús lo dijo. El que ama a Dios debe guardar sus mandamientos. ¿Sí? Debe guardar los mandamientos. Uno puede llenarse la boca de expresiones espirituales, de expresiones bíblicas, pero simplemente el corazón no anda acorde con lo que uno habla. El profeta lo dijo así: de labios me honran, pero supiu que el corazón está ¿dónde? Lejos. En el hebreo significa está metido en otras cosas. El corazón está metido en otras cosas. Jesús lo dijo en el evangelio de esta manera: donde está, ¿qué cosa? El tesoro de tu corazón, donde está ese tesoro, allí está tu corazón. Y no necesariamente a veces tu corazón o nuestro corazón o el corazón de nosotros está metido en las cosas de Dios. A veces hemos perdido tanto la capacidad del discernimiento que estamos sumando y restando como lo hace el hombre común, el hombre sin Cristo. El hombre sin Cristo tiene una particularidad: es el hombre sin Dios, sin Cristo y sin esperanza. Pero todos nosotros en Cristo tenemos esperanza. ¿Sí? Todos nosotros en Cristo tenemos la esperanza de la vida eterna. La esperanza en Dios. Por lo tanto, solo a través de Jesucristo tenemos la bendición de la vida. Mire, verso 19 leíamos: a los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros, que os he puesto delante. Siempre hay 4 cosas delante de todos nosotros, todos los años de vida que vivamos. Mire usted, pongo delante de vosotros la vida y ¿qué va a escoger usted? ¿Y está haciendo todas las cosas para la vida? No es solo escoger. La vida y la muerte. ¿Y qué más? La bendición y la maldición. ¿Y qué quiere escoger usted? ¿Y está haciendo todas las cosas para tener la bendición? Hoy Dios nos pone delante de la decisión. Hay que decidir. Diga conmigo: siempre hay que decidir. La cosa es tomar buenas decisiones. La vida y la muerte, la bendición y la maldición. Por lo tanto, el Señor Jesús, quien trajo la vida, quien trajo la bendición, toda vida y toda bendición espiritual solo están a través de Jesucristo. No hay vida, no hay bendición si no es a través de Jesús. La voluntad de Dios es ponernos de acuerdo con su palabra y decir: tu palabra es verdad y esa verdad es la verdad que voy a vivir. Eso es la bendición. Estar de acuerdo con Dios que lo que Él ha dicho es verdad. ¿En dónde está la bendición? En no cuestionar lo que Dios ha dicho. En ponerse de acuerdo y decir: Dios, tú tienes la razón, la verdad. Yo debo alinear mi vida a tus principios y a tus mandamientos. Recibir la bendición, recibir la vida, no solo es un elemento lógico. Mire, no hay que ser
tan espiritual para darse cuenta que cuando a uno le dan a elegir vida o muerte, ¿qué escogería uno? La vida, la lógica. A menos que estuviera en una depresión, pero profunda, que quiera puro morir. Pero cualquier persona natural como nosotros escogería la vida. A usted le dicen, se empezó a sentir mal, fue al médico y el médico le da el palo. Le quedan 6 meses de vida. ¿Qué va a hacer usted? ¿Porque le puede pasar? Sí, le puede pasar. Acuérdese, Jesús fue el único que estuvo seguro de la vida. Después dijo, el resto, su muerte está en cualquier momento. Sin duda uno dice, yo quiero la vida. Pero hasta ahí te das cuenta que todo lo que has hecho parece que tiene que ver con la muerte. Has procurado, has tomado decisiones, has tenido actitudes para la muerte. Pero Dios siempre es el Dios de misericordia. ¿Sí? Siempre es el Dios de misericordia. Por lo tanto, así como Dios preguntó a Ezequías, al rey Ezequías, una madrugada, y Ezequías le dijo, Señor, yo quiero vivir. Y por el profeta Dios le dijo, vas a vivir 15 años más. Y Dios le concedió 15 años más. Yo siempre digo, ¿para qué quieres vivir más? ¿Para seguir igual? ¿Para que sigas haciendo lo que haces? O sea, a veces nada que tenga que ver con tu espíritu, que tenga que ver con el reino de Dios, que tenga que ver con la voluntad de Dios. ¿Para qué quieres más vida? Sale mejor estar con el Señor, te evitas problemas. Pero deseamos la vida, porque Dios nos hizo aferrado a la vida. Por eso había un árbol de la vida eterna en el huerto del Edén. Estaríamos comiendo todavía nosotros de ese árbol y estaríamos viviendo para siempre. Pero comimos del árbol de la ciencia del bien y del mal y eso nos persigue. Como nos persigue siempre, tenemos permanentemente que examinar nuestra fe. No vaya a ser cosa que nos estemos inclinando por ahí en algún momento, en algún punto, que nos termine dejando fuera de lo que tanto apreciamos, de lo que tanto amamos. Hay gente que piensa, mire, mejor no hay que meterse tanto adentro porque uno conoce demasiado los problemas, la gente, sino que hasta ahí nomás. Esos van a ser vomitados, esos son los tibios. Porque el reino de Dios, por Dios establecido, tiene los principios de Dios, la manera de Dios, cómo se debe desarrollar. Quienes se presentan delante de Dios de acuerdo a su voluntad, reciben la vida y reciben la bendición. Sin embargo, es decisión de cada uno escoger la vida y la bendición. El texto dice, he puesto al cielo y a la tierra por testigo, escogeos. ¿Cierto? Escoged pues la vida. ¿Qué es escoger la vida? Es escoger a Jesús. ¿Y qué es escoger a Jesús? Es escoger lo mejor. El que escoge a Jesús es sabio. El que lo rechaza tiene problemas mentales. Porque nadie podría despreciar a Jesús y lo que significa Jesús.
y lo que va a significar en su manifestación en su reino. Sin embargo, la decisión que cada uno de nosotros tomamos a diario, al inicio del año, tomamos la decisión de cómo será este año para nosotros y cómo nos vamos a relacionar con Dios y con su reino. Por lo tanto, esa decisión de escoger, la que está en ese verso 19, escoge la vida, escoge la bendición del Espíritu, donde tendrás la abundancia de la gracia de Dios para vivir. Y la fe es la oportunidad para hacerlo. Queridos, en la ley se recibía simplemente por herencia. Si yo nacía de un hombre y una mujer judía, yo recibía por herencia la bendición. Tenía que ser educado como niño. Antes que se me enseñara a hablar, se me enseñaban los mandamientos. La mujer era el ayo, la guía, que enseñaba al niño de pequeño los mandamientos de Dios. Un niño judío todavía no sabía hablar, pero podía citarle los mandamientos sin mayor problema. Le podía costar mantener una comunicación. El dominio del lenguaje era mínimo, pero el decálogo lo podía decir de memoria. Eso nos habla de la importancia que los judíos entendieron que la palabra de Dios tenía. Si uno hace un pequeño resumen el día de hoy, ¿sabe usted cuántas personas han recibido el premio Nobel? 489 personas. Desde que se inventó, 1900 y tanto. ¿Sabe de esos 489 personas cuántos son judíos? 198 son judíos. Premio Nobel de Física, Matemática, Premio Nobel de Medicina, Premio Nobel de Economía, Premio Nobel de Literatura, Premio Nobel de la Paz. 198 judíos. Y el pueblo judío es un 0,02% de la población. Y han obtenido más del 30% de los premios Nobel. Alguien dijo, debe haber un gen judío. Pero los judíos en genes son igual que nosotros, no hay ninguna diferencia. No hay un gen judío para ver la inteligencia de estos, sino que esos 198 premios Nobel se le enseñó antes de leer los 10 mandamientos. Y de esos premios Nobel, en las diferentes áreas mencionadas, química, matemática, física, medicina, premios de la paz, literatura, cuando uno escucha el testimonio de cada uno de ellos, todos sin excepción, para ellos la clave fue la palabra de Dios. ¿Por qué no tenemos más Nobel en nosotros aquí? ¿Por qué no tenemos un Nobel de matemática? Tenemos Nobel nosotros, ¿no? Tenemos 2. ¿Y en qué área están? En el área de la literatura. Pero no tenemos Nobel en física, en matemática, medicina. Tendremos. Amén. Si le enseñamos la palabra de Dios a ese que está en los brazos desde pequeño, puede ser un Nobel.
pueblo como el pueblo judío, que ha vivido en guerra desde que se puso en ese lugar, conquistó, ya se pierde la cantidad de guerra y fíjese que nunca le falta la plata. Si no, pregúntenle al hermano Farca, judío, ¿cierto? Etcétera. A algunos no les gusta el método, pero les gusta recibir el método. Por eso, queridos, mire, Dios no nos presiona, sino que Dios dice, escoge. O escoge la vida o escoge la muerte. Escoge la bendición o escoge la maldición. Escoge. Nadie está apuntado con una escopeta para tomar la decisión. Pero, ¿cuál es el mecanismo que uno hace efectiva la bendición y la vida? Es la fe. Por la fe se hacen realidad las bendiciones de Dios en nosotros. Jesús dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, le dirás al monte, échate al mar y el monte se echará. Hablándonos que la fe es el elemento fundamental para que operen todos los aspectos de la bendición que están puestos en Cristo. No es ponga 5 lucas y Dios lo bendecirá, porque Dios ya lo bendijo. Efesios 1:3, ¿qué dice? Hartas cosas, pastor. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dijo? Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos, en el pasado, nos, pretérito. ¿Cuándo te bendijo? Desde antes de la fundación del mundo, Dios te bendijo. Cuando fuiste escogido en Jesucristo y escogiste a Jesucristo, desde ese día comenzó la bendición a operar sobre ti. Lo único que para la bendición, lo único que para la bendición espiritual en nosotros es la incredulidad. La incredulidad es el cuestionamiento de lo que Dios ha dicho. ¿No fue el cuestionamiento del diablo con que Dios os ha dicho? Cuando nosotros repetimos lo que el diablo dijo, con que Dios ha dicho, es que estamos parando la fuente de la bendición y nos estamos simplemente dependiendo de un pozo que en un momento determinado estará vacío. Aquellos que desprecian la bendición y la vida no pueden recibirla. Yo les comentaba cuando nosotros evangelizamos Arauco, solo con una palabra. ¿Cuál era la palabra? Bendición. Bendición. Mientras el fin de semana estuve en Santiago, usted saben los que se meten a Facebook, acompañando a Vladimir en la plantación de la iglesia. Ya la iglesia ya tiene su buen grupo, y alojando en el departamento que el Señor le dio por bendición. Claro que se duerme un poco, sí, porque es carrete toda la noche. Me comentaba y me decía, ¿sabes que un vecino de aquí al frente vino y me dice, ¿usted es pastor? Sí, le dije, soy pastor. En el departamento, y eso que están cambiando unos par de meses, ¿no? Pasan cosas raras, dijo. No podemos dormir, algo pasa.
¿usted podría venir a bendecir el departamento? Bueno, ustedes conocen a Vladimir, pues no se va a negar. Yo preguntaría unas cuantas cosas, no, él va nomás. Y fue y bendijo el lugar, les predicó, etcétera, etcétera. Entonces, mientras me comentaba, le dije yo, mira, Dios te ha dado una estrategia. Estos departamentos, que son como 5 o 6 torres, y cada torre tiene no sé cuántos departamentos, es gente que acaba de llegar 4 meses, 5 meses le dieron el departamento. Están ahí nuevos prácticamente. Bueno, cómprese algo, una tela, un azul, ojalá blanca, y vaya departamento por departamento, porque todo el mundo sabe que él es pastor ahí, porque enseña en el colegio cerquita, donde van todos los niños de ahí, y simplemente diga, estoy bendiciendo los departamentos. ¿Le gustaría que orara? Porque nadie se niega a ser bendecido. Y será la manera que abra los departamentos y predique a Jesucristo. Queridos, uno no puede tener la bendición y no pensar compartirla. ¿Sí? Fue la bendición de Dios a Abraham. Te bendigo y todo el que te bendiga será bendito. Te bendigo y todo el que te maldiga será maldito. Así que cuidado con maldecirme. La bendición de Dios está puesta para que nosotros la recibamos y la canalicemos a los demás. ¿Cómo recibir tanta gracia? Recibir tanta gracia de Dios y convertirnos nosotros en un pozo y no en una fuente. Que nosotros seamos fuente. Para bendecir el Evangelio, proclamando el Evangelio, pero también para bendecir en el lugar donde Dios te puso, en la actividad, en la profesión que Dios te dio, que la puedas mirar como la manera de bendecir a otros. Porque ¿qué es el Evangelio? El Evangelio es bendecir a otros. Cuando el Evangelio queda solo estancado en nosotros, se vuelve incredulidad. Pero cuando creemos y recibimos la bendición, la canalizamos hacia los demás, entonces se vuelve el Evangelio. Jesús nunca pensó en él solamente, sino en él, en aquellos que creyeron en él y en aquellos que creerían en él por la palabra de los que creyeron en él. Entiéndame esa. Ellos deben ser escogidos con fe, con un corazón sincero. Por la fe Dios envió al Espíritu Santo a cada creyente. La venida, la presencia del Espíritu de verdad en nosotros es la señal de la bendición. El que tiene el Espíritu tiene la bendición de Dios. Quien tiene el Espíritu tiene toda la bendición de Dios. Por lo tanto, escogemos la bendición. Si obedecemos la palabra de Dios y reconocemos a Dios, tenemos toda la bendición de Dios en nosotros. Si escogemos la vida, si creemos en Jesús y reconocemos sus obras, podremos recibir la vida y la salvación de parte del Señor Jesús. A pesar de llamarse cristiano, quien desprecia la voluntad de Dios cae totalmente en una religiosidad sin vida. Sin vida. Negarse a predicar a Jesucristo, negarse a involucrarse en el reino de Dios, es vivir una religiosidad carente de vida. Por eso aquellos que viven ese tipo de fe o ese tipo de vida cristiana terminan fuera de la comunión, fuera de la comunidad, pensando que en otra comunidad, en otra iglesia, encontrarán lo que no encontraron aquí. El problema no es encontrar en una iglesia la bendición y en otra la maldición, sino que la bendición está en Jesús. Si encuentras a Jesús, no importa dónde te congregues, tendrás la bendición. Donde te congregas es la decisión que has tomado. Me congrego aquí
Porque aquí crezco, me enseñan la palabra de Dios, me enseñan a formarme y me desafían a servir a Dios. Por eso he escogido donde congregarme. Ser espiritual es tener la bendición. Tener la bendición es ser espiritual. Anhelamos la bendición y la vida espiritual porque Dios nos ha desafiado a que nosotros escojamos qué es lo que queremos. Verso 20. Amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz, siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Permítame leer 20 otra vez. Amando a Jehová tu Dios. A ver si lo tenemos. Todos juntos. 1, 2, 3. Amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es la vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac, Jacob. No solo es recibir la bendición y la vida, es prolongar tus días. Fíjese que Dios dejó en nosotros el poder de vivir más o de vivir menos. Casi somos nosotros los que le ponemos fecha de término a nuestra vida. Si guardas los mandamientos de Dios, guardas los estatutos, guardas los decretos, guardas esto, tendrás prolongación de vida. ¿Cuánto se te puede prolongar la vida? Hasta 120 años. En el rango de 70, 90, 120 puedes vivir. Teresita, tranquila. Es Dios quien nos da la vida. Dios te la quita, Dios te la da. ¿Sí? Uno no quisiera que esa vida se fuera temprana. Te escucharon la noticia de Valparaíso, ¿cierto? De ese muchacho que mató a 2 jóvenes, 20 años, 25 años, por ahí, rango de vida, sumamente jóvenes. Y si no tenían a Cristo, qué pena, no valió de pena la protesta. Dios nos ha dado la autoridad para escoger la vida o la muerte. ¿Qué dice Dios? Escoge la vida. Y luego nos da la manera, amar al Señor. Que amemos al Señor con todo nuestro corazón, nuestra fuerza, pero que también amemos sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos. Ahí está la bendición. No creas que la bendición te viene porque trabajas o tienes un buen trabajo o tienes una buena remuneración. Lo que te va a venir de ahí es la jubilación. Pero de Dios viene la vida. De Dios viene la maldición. Cuando uno confía en el Señor, dice el pasaje, no he visto a justo desamparado, ni a su simiente que mendigue pan. Así que enseña a tus hijos a ser justo y amar al Señor. Ellos no van a mendigar el pan, porque tendrán la provisión del Señor. Amén. Escoge a quién servir. Escoge a quién amar. Es la decisión que debemos tomar. ¿Cuándo? Hoy. ¿Cierto? Como el chanchito. ¿Cuándo? Hoy. Hasta los chanchos son más sabios que nosotros. Hoy. No va a ser usted como Faraón. Cuando Moisés le dijo, ¿hasta cuándo quiere la rana? Hasta mañana, le dijo.
Cuando le podría haber dicho, ya, al tiro, que la saque. No, dijo, hasta mañana. Oremos al Señor.